La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos, hermanas israelitas, y en público en general. Gracias a nuestro Padre Celestial, una vez más permite estar ingresando a sus hogares en este su programa Trabajemos con Amor, hoy 15 de enero. También doy gracias a mi hermana Ana María Perea desde país Brasil. Gracias, hermana, por darme el pase. Saludos por vuestro país a todos nuestros hermanos. Gracias, hermana. Bien, como ya hemos escuchado la explicación de nuestra hermana, que tenemos que ser predicadores y predicadores conforme al decreto de Dios. También nos ha explicado que la juventud está destinada para el campo. También nos ha explicado que los predicadores tienen que vestir vestimentas santas. También nos ha explicado las pruebas que tiene que pasar un predicador. Bien, hermanos, vamos a continuar con este tema, obra discipulado. La misión del discípulo de Cristo, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Vamos a escuchar en el audio 132, obligados a promulgar libertad entre nuestros hermanos. Adelante con el audio. Porque ciertamente la responsabilidad que teníamos desde el momento que nos hemos convertido, promulgar libertad entre los hermanos y entre los compañeros, entre nuestros conciudadanos. Como no hemos cumplido, según Jeremías 34:15. Capítulo 34, versos 15. Y vosotros os habíais convertido, y hecho el recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho concierto en mi presencia, y en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Bueno, estamos escuchando que desde el momento que nos hemos convertido, estábamos obligados a promulgar libertad entre nuestros hermanos y entre los compañeros, quiere decir entre nuestros conciudadanos. Pero nosotros no hemos cumplido, sino lo que hemos cumplido es, legalmente, ¿por qué no hemos cumplido? Porque hasta hoy el pueblo está opacado por la adversidad. Bien, porque ciertamente la responsabilidad que tenemos desde el momento que nos hemos convertido, promulgar libertad entre los hermanos, entre los compañeros, entre nuestros conciudadanos, como no hemos cumplido, entonces la Sagrada Escritura nos dice. Libro de Jeremías, capítulo 34:15 nos dice, y vosotros os habéis hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho concierto en mi presencia, en la casa sobre el cual es invocado mi nombre. Como estamos escuchando, desde el momento que nos hemos convertido, estamos obligados a promulgar libertad entre nuestros hermanos, entre nuestros compañeros. Quiere decir con nuestros conciudadanos. Pero no hemos cumplido. ¿Y por qué no hemos cumplido? Porque hasta hoy el pueblo está opacado por la adversidad. Por ello nuestro Señor nos dice, la casa sobre el cual es invocado mi nombre, solo en el monte de Sión hay salvación. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado.
sabemos muy bien, claramente dice, los que han de predicar se salvarán, porque la salvación está en el monte de Sión. En ese monte estamos. Hemos estudiado ya en temas anteriores que el monte, Sión, Jerusalén, la casa, es un varón, es un hombre. Tal como nos testifica libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Porque en el monte de mi santidad, en el alto monte de Israel, dijo el Señor Dios, allí me servirán toda la casa de Israel, toda ella allí en la tierra. Allí los querré, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagrados. Bien, hermanos, estamos entendiendo que varón, el monte, Sión, Jerusalén, es un varón. La casa, el mismo es. Bien, ¿por qué decimos libertad? Nos va a explicar nuestro maestro en el audio 04 minutos 5. Pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Adelante con el audio. En este año de jubileo, enviaréis cada uno a su posesión. En día de confesas tendrán en verso 10. Y luego ahora esta población ya para dedicar a predicar el diablo, para iniciar la liberación, entonces todo se vuelve hijo. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación, quiere decir, tocar trompeta de decir predicar, anunciar. Eso estamos teniendo aquí. Bien, como hemos escuchado, Levíticos 25, 13 y 10 dice a la letra. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. 10. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. En ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta de jubilación. Vamos a explicar este punto. En el año séptimo, que es el año de la remisión, también llamado tiempo de jubileo, que ocurre cada 50 años, eran perdonadas las deudas, los esclavos eran puestos en libertad. Ese tiempo de jubileo también era una profecía para estos tiempos postreros, en que Dios levantaría un varón para restaurar su pueblo y juntase todos los esparcidos de Israel y trajese el conocimiento de su salvación para la remisión de todos los pecados y anunciando libertad a cada uno de sus moradores. Tocar trompeta quiere decir predicar, anunciar. En esto estamos debiendo a conciencia, dice el maestro. Ciertamente, hermanos, pongámonos la mano en el pecho y digamos, ¿estoy predicando bien? ¿Estoy cumpliendo con lo que he aprendido de aquel varón? No, hermanos, hoy en día no hay predicadores. Hay predicadores, hay predicadoras, pero de cuentos, de historietas. Eso Dios no quiere. Un predicador tiene que predicar tal como enseñó aquel varón, tal como nos ha enseñado, sin torcer las sagradas escrituras. Tenemos que predicar, anunciar
conforme que hemos aprendido. Bien, tocar trompeta quiere decir predicar, anunciar a nuestros semejantes, a nuestros conciudadanos, libertad. Bien, vamos a escuchar esto en el audio @11 minuto 24. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Adelante con el audio, mi hermano. Más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, vuelvo a repetir, sin espíritu de Dios nadie puede alabar a Dios. Por eso Dios se propuso derramar su espíritu en los últimos tiempos para que sea una congregación espiritual, alabar en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y verdad, ¿qué cosa es? El mandamiento es la verdad. Entonces, por eso dice, el espíritu, al mismo tiempo la verdad, el mandamiento está entre nosotros y el espíritu de Dios. Pero sin embargo, no hay hijos ni hijas ni adultos quien predique actualmente. San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sin espíritu de Dios, nadie puede alabar a Dios. Por eso Dios se propuso derramar su espíritu en los últimos tiempos, para que sea una congregación espiritual, para adorar en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y en verdad, ¿qué cosa es? El mandamiento es la verdad. Entonces, por eso dice, el espíritu al mismo tiempo la verdad. El mandamiento está entre nosotros y el espíritu de Dios. Según de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, mis amados hermanos, Dios es espíritu. A Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos ver fotografía, no necesitamos hacernos una estatua, sino Dios es espíritu y Dios está en medio de nosotros. Tal como testifica Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, porque no te destruya sobre la haz de la tierra. Tengamos presente, hermanos, Dios está en medio de nosotros, porque Dios es espíritu. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí libertad. Espero que estemos entendiendo, hermanos. El predicador tiene la fuerza porque tiene el sello del Espíritu Santo. Audio 34. ¿El Espíritu de Dios mora o no mora en medio nuestro? Adelante con el audio, hermano. ¿Cómo van a volverse sabios, entendidos? El pueblo israelita es para que se vuelvan sabios. Amén, amén. Sino porque está el Espíritu de Dios en medio nuestro. No es por gusto. Además, el Espíritu de Dios
No es en vano, no es para menospreciar. El Espíritu Santo es la fuerza. Ahora, si alguno de ustedes llega a seguir estudiando y entren en corrección, y entre más que claman a Dios viene más fe, se aumenta más fe, y toman fuerza, y de repente dice, este cero que se destruya, se destruyó. ¿Se dan cuenta? Hasta ese punto pueden llegar. Porque este es el Espíritu de Dios en medio nuestro, pregunta el maestro. No es por gusto. Además, el Espíritu de Dios no es en vano, no es para menospreciar. El Espíritu Santo es la fuerza. Donde nos dice nuestro maestro, si alguno de ustedes llegaran a estudiar y entraran en corrección, entre más que clamen a Dios, viene la fe, y más fe se aumenta más fe y toma la fuerza. De repente dicen a este cerro que se destruya, que se destruyó. ¿Se dan cuenta? Hasta ese punto tiene que llegar el israelita. De manera que donde mora el Espíritu de Dios, allí libertad. Y donde no hay Espíritu Santo, allí no hay libertad. Entonces, en esto debemos pensar que en ese monte de salvación estamos. Solamente depende de cada uno de nosotros que cumplamos con el decreto de Dios. Luego salir a predicar para que conozcan nuestra salvación conforme Dios ha prometido. El predicador está considerado ante Dios fuera de su país y no debe retornar. ¿Cómo debe ser un predicador? Que saliendo fuera de sus fronteras ya no haya retorno para él. Esto es para obtener la vida eterna. Nos va a explicar nuestro maestro en el audio 130. Entonces, dentro de su país no hay honra, mis queridos hermanos. A ver, primeramente Lucas 4:24. Lucas capítulo 4, versículos 24. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Amén. ¿Está escuchando? Ahora, San Juan 4:44. Libro de San Juan, capítulo 4, versículos 44. Porque el mismo Jesús dio testimonio, el profeta en su tierra no tiene honra. Amén. Así es que hay otro todavía. Versículos 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Amén. Así es que ahora aquí estamos dentro de los parientes, dentro del familiar. Hay que nadie se ha apartado, nadie ha cumplido, porque el que cumple, por ejemplo, con Mateo 19:29, se va sin fin. Ese es el verdadero obrero de Dios. Así terminen predicando dentro de nuestro país, no reconoce la Escritura. No reconoce. Entonces dentro de su país no hay honra, mis queridos hermanos. A ver, primeramente, pasen la lectura. Lucas 4:24. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Estamos escuchando, hermanos.
También San Juan 4:44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. También Marcos 6:4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Así que aquí estamos dentro de nuestros parientes, dentro de nuestra familia. Nadie se ha apartado, nadie ha cumplido, porque el que cumple, por ejemplo, como dice Mateo 19:29, cualquiera que dejare casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, en mi nombre, y a causa del Evangelio, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Pero no hay obreros. Hasta hoy no hay obreros. No hay predicadores a conciencia. Hay predicadores, hay predicadoras, pero de cuentos, de historietas, de fábulas. Eso sí hay, abundan. Pero nadie quiere sujetarse a las enseñanzas del maestro. Nadie quiere predicar las enseñanzas del varón. Solamente hay contador de cuentos nada más. Eso no acepta nuestro Dios. Tomemos conciencia, hermanos. Volvamos a las sendas antiguas y cuál sea buen camino y andemos por él, hermanos. Tomemos conciencia. ¿Qué quiere decir agarra el arado? Es una pregunta. El maestro nos va a explicar en el audio 122. Ninguno pone su mano en el arado, mira hacia atrás. Adelante con el audio. Y veamos al respecto Lucas 4:24. San Lucas capítulo 4, versículo 24. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Amén. Enseguida San Juan 4:44. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Amén. ¿Se dan cuenta? Que el profeta que esté dentro de su país predicando, aunque sea día y noche, sin cesar, no es honrado. ¿Ve? El que va al extranjero ha pasado, pero regresó, es nulo. San Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Ve? No es apto el que regresa. ¿Qué cosa quiere decir? Que agarra el arado. Está bien, el gañán se fue, ya, haciendo raya, surco, para sembrar la palabra de Dios, no el grano. Para sembrar la palabra de Dios. Se fue abriendo surco. Pero en lo que está abriendo el surco, mira atrás. Mirar atrás quiere decir que retrocede, nuevamente vuelve. Entonces tal vez no es apto, sino inapto. Aunque le ha caído al hermano que está pasando la lectura, que ha pasado al extranjero, pero volvió otra vez. Ahora, ojalá que en esta vez cuando vuelva, no vuelva más al Perú. Porque ¿cuál es la finalidad de un predicador? Un ejemplo. Dos se preparan para irse hacia el norte. Entonces, predicando de aquí de Lima, por ejemplo, pueblo en pueblo se va predicando. Llega a la frontera, pasa, digamos a Ecuador pasa, sigue predicando, caminando de frente, se va pueblo en pueblo predicando. Llega a la otra frontera, sigue pasando. Ese es el buen predicador.
con esa persona cuenta Dios. Pero va y vuelve, como están escuchando, la Escritura anula. Y ahora si el testimonio del que está pasando la lectura le ha chocado este texto, y los que no salen, ¿cómo será? Muertos. Muertos. No hay, pues no hay. Bien, libro de Lucas, capítulo 4, 24. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. San Juan 4, 44. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. ¿Se dan cuenta? Dice el maestro. El profeta que esté dentro de su país predicando, aunque sea día y noche sin cesar, no es honrado. Asimismo, el que va al extranjero ha pasado, pero regresó, es nulo. Ya no sirve ya. Libro de Lucas 9:62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es apto el que regresa. Nuestro maestro nos explica qué cosa quiere decir que agarra el arado. Está bien, dice, el gañán se fue ya haciendo rayas, surcos para sembrar la palabra de Dios, no el grano. Para sembrar la palabra de Dios se fue abriendo surcos, pero en lo que está abriendo el surco, mira hacia atrás quiere decir que retrocede nuevamente, vuelve, entonces tal no es acepto, sino inapto. 2. Se preparan para ir hacia el norte, entonces, predicando de aquí, de Lima, por ejemplo, pueblo en pueblo se van predicando, llegan a la frontera, pasan, digamos, a Ecuador, siguen predicando, siguen caminando frente, se van pueblo en pueblo predicando, llegan a otra frontera, siguen pasando. Ese es el buen predicador. Con esa persona cuenta Dios, pero va y vuelve, como está escuchando la Escritura, anula. La promesa de Dios es que los predicadores serán salvos siempre en cuanto hablen la verdad. Salvar almas para salvarnos. ¿No tendrían pena ustedes cada uno de sus prójimos? ¿Ustedes nomás querrían salvarse? Pensemos ahora, pongámonos la mano al pecho. La Escritura dice, si no liberamos a nuestros semejantes, tampoco nos será liberado nuestra alma. Quiero decirles, si salvamos a otros, nos salvaremos. Si no salvamos a otros, no nos salvamos. Por eso claramente dice la Escritura, el que predica se salvará. Y si no predicamos, no hay salvación. Eso es lo que quería hacerles recordar nuevamente. Y ahora de aquí para adelante cada uno tiene que ver cómo va a salvarse. Por eso recomiendo, hermanos, que hay que hablar conforme a las enseñanzas del varón, conforme a las enseñanzas del maestro, porque él fue instruido en la ley. Bien, pregunta el maestro, ¿ustedes nomás querían salvarse? Hermanos le contestan, no. ¿Qué hacemos ahora? Pongamos la mano al pecho. La Escritura dice, si no liberamos a nuestro semejante, tampoco no será liberado nuestra alma. Quiero decirles, si salvamos a otros,
nos salvaremos. Si no salvamos, no nos salvaremos. Por eso, prácticamente dice la Escritura, el que predica se salvará. Y si no predicamos, no nos salvaremos. Es lo que quería hacerles recordar nuevamente. Ahora de aquí en adelante, cada uno tiene que ver cómo van a salvarse. Tenemos que salvar. Para salvarnos nosotros tenemos que salvar a nuestros semejantes, porque si no, no nos salvaremos tampoco nuestra alma. Audio 132. Dará el hombre según sus obras. Adelante con el audio. Estamos escuchando que ya nos anula ya que no podemos hacer siervos para con Dios, porque nadie hemos podido cumplir, razón para ya anularnos de que no podemos ser discípulos de Dios. Bien, enseguida le vamos a hacer conocer la responsabilidad que teníamos que cumplir. Proverbios capítulo 24, 11. Proverbios 12, verso 12. Si dijeres, ciertamente lo recibimos, ¿lo entenderá el que piensa los corazones? El que mira por su alma, el que lo conocerá, y irá hablando según sus obras. Amén. Claramente dice, si dejamos de librar a los que fueran llevados a la muerte y a los que llevados al degolladero, entonces dice, ¿no sabrá el que pesa los corazones? El que pesa los corazones es Dios. Luego entonces, en este caso ya no hay tiempo para nosotros, como ahora ya hemos cumplido, entonces para decir, si yo sabía que esto será así, yo hubiera ganado almas, yo hubiera librado. Para eso ya no hay camino. Entonces ahora cada uno pagaremos conforme nuestras obras. Ya veremos cuál va a ser la paga. Estamos escuchando, ya nos anula, ya que no podemos ser siervos para con Dios, de que nadie hemos podido cumplir. Razón para ya anularnos, de que no podemos ser, pues, discípulos de Dios. La responsabilidad que teníamos que cumplir. Libro de Proverbios 24, 12. Si dijeres ciertamente, no lo supimos. ¿No lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no conocerá y dará al hombre según su obra. Claramente dice, si dejamos de liberar a los que fueren llevados a la muerte, a los que son llevados al degolladero, entonces dice, ¿no sabrá el que pesa los corazones? El que pesa los corazones es Dios. Luego entonces este caso ya no hay tiempo para nosotros. Como ahora no hemos cumplido, entonces para decir, si yo sabía esto, que era así, yo hubiera ganado almas, yo hubiera librado, pero ya no hay chance, ya no hay tiempo. Entonces cada uno pagaremos conforme a nuestras obras. Ya veremos cuál va a ser el pago para cada uno de nosotros por no haber cumplido con este decreto de Dios. Bien, mis amados hermanos, espero que haya sido para vuestro agrado. Es necesario prepararnos con las enseñanzas del Maestro para que también agrademos a nuestro Dios,
para que nuestro Dios nos dé fuerza, nos dé entendimiento, conocimiento, para poder hablar con Espíritu de Dios, porque como hemos visto, el Espíritu es el que da fuerza, el Espíritu es el que da entendimiento, pero si no tenemos Espíritu, nunca podremos lograr nada, hermanos. Bien, mis amados hermanos, será hasta otra oportunidad. Gracias por vuestra atención. Que el Señor los bendiga a cada uno de vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Amén.